este momento leer su currículum. Pues la maestra Rosa Elba Zúñiga López es educadora y comunicadora popular feminista, socióloga por la Universidad Autónoma de Querétaro, maestra en desarrollo rural regional por la Universidad Autónoma de Chapingo, tiene un diplomado internacional de formación de formadores en educación popular por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y el CEAL de Lima, Perú. En la actualidad se encarga de la Secretaría General del CEAL. También es integrante del Consejo Directivo del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario. La maestra ha coordinado diversos procesos de formación de educación popular en México, América Latina, el Caribe, Europa y Estados Unidos de Norteamérica. Coordinó la Escuela Metodológica Nacional, el Taller Latinoamericano en Sistematización de Experiencias, el Taller de Investigación de Impacto en Procesos de Desarrollo Comunitario, así como también coordinó el Programa de Formación para la Acción Sociopolítica de Organizaciones de la Sociedad Civil Mexicana, FORMAS. Representa al CEAL en el Consejo Internacional del Foro Social Mundial. Fue parte del equipo que coordinó el Foro Social Mundial Virtual en 2021 y el Foro Social Mundial en México en el 2022. La maestra ha realizado diversas investigaciones sobre la problemática que viven las comunidades indígenas en México, las mujeres y las organizaciones civiles, entre las que destaca la identidad de las mujeres indígenas, la problemática productiva en Chiapas y los cambios de las organizaciones civiles y sociales que se han generado en diversos contextos en México a partir de su acción sociopolítica. Ha sido docente de la materia Educación Ambiental y Desarrollo Comunitario de la Maestría en Educación Ambiental del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara. También ha sido docente de la Maestría en Desarrollo Regional y Conservación de los Recursos Naturales del Colegio de la Frontera Sur, ECOSUR, así como también ha sido docente y tutora del curso virtual de sistematización coordinado desde el Programa Latinoamericano de Apoyo a la Sistematización de Experiencias en los ciclos 2013 y 2014. En la década de los 90 colaboró como asistente de investigación en el Colegio de la Frontera Sur, con sede en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Ha coordinado la realización de materiales didácticos para la participación ciudadana, la promoción de los derechos humanos y la sistematización de experiencias. Tiene diversas publicaciones sobre la problemática que viven las comunidades indígenas y sobre la sistematización de experiencias. Se considera ciudadana del mundo, comprometida, crítica y sensible a las injusticias que viven los pueblos de América Latina y el Caribe. Maestra, muchas gracias por su apoyo y le cedo a usted la palabra. Muchísimas gracias, Beth. Bueno, me dices Beth en tu eh, Así es. Es mi ventanita. nombre corto, mi nombre es Betsabe, pero Ok, Betsabe, muchas gracias. claro que sí. Bueno, me gustaría saber, bueno, gracias por la invitación a Javier y en este diálogo que ha sido complicado porque andamos con las agendas muy complicadas, pero me gustaría saber cuánto tiempo tengo para tampoco extenderme. Está previsto 1 hora y media, Master Rosy. El diálogo completo, ¿verdad? Sí, sí sería el diálogo completo. Bueno, voy a tratar de, pues miren, yo hice una presentación, bueno, ya me presentó ampliamente Betsabe, eh, un poco mezclando cosas que tienen que ver con la educación popular, las pedagogías críticas y los procesos de formación. También sé que ha estado con ustedes ya compañeros que son parte de SEAL, como Jorge Osorio, Alfonso Torres, Marco Raúl Mejía, que han, digamos, caminado estos 40 años de SEAL. Voy a compartir mi pantalla. Espero que se puedan ver lo que voy a compartir ahora. Ustedes me dicen. Presentar una ventana. Aquí está.
A ver, me dicen si ven ahí. Sí, maestra, ya se ve. Ahí se ve, ¿verdad? Sí, Ok, bueno. Bueno, pues SEAL estamos cumpliendo, bueno, el año pasado cumplimos 40 años de vida y lo hemos celebrado de varias maneras. Una va a ser un encuentro, pero también parte de nuestro trabajo ha sido pues también celebrar los 100 años de Freire en el 2021, ya nos quedó lejos, pero ahí vamos. Y aquí está. Y somos, bueno, decirles, me presento ampliamente o brevemente, que SEAL es el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe. Tenemos presencia en 21 países, en la región, bueno, estamos en México, en el Caribe, en la región andina, en Brasil y el Cono Sur. Somos aproximadamente unas 145 organizaciones, entre las que van colectivos de organizaciones, sindicatos de maestros, de bancarios, de movimientos agrícolas, de mujeres, y bueno, es un movimiento amplio con el que tenemos, pues, caminando en América Latina por un mundo mejor. Y diríamos, ¿en qué contexto nace la educación popular? Quizás ustedes ya han oído bastante de esto con los compañeros, pues venimos de una gesta de los movimientos de liberación en ese contexto de la lucha por la autodeterminación, por la opresión, pues nace la educación popular con el propósito de emancipar, de liberar a los pueblos sometidos principalmente del yugo colonial cuando llegaron aquí a nuestro territorio, ¿no? Y entre los precursores, bueno, hay muchos precursores y precursoras. Uno de ellos es Simón Rodríguez. Ahí hablamos de que, bueno, resaltamos esta parte, ¿no? Que él habla de que las escuelas deberían abrirse al pueblo, que niñas y niños tendrían que compartir las aulas, no separarlos, porque, bueno, hace muchos años esto estaba así, ahora sabemos que esto es diferente, y que es más útil al país crear albañiles, herreros, carpinteros que caballeros y frailes, ¿no? Afirmaba la necesidad de cuestionar y crear siempre en el proceso de aprender. Y la educación popular se nutre del movimiento cultural y el pensamiento crítico latinoamericano de la década de los 60 y 70. Particularmente, bueno, Freire es un aporte en torno a la educación de adultos, que después se transita a la educación popular o a leer la realidad más, aprender a leer el mundo, pero leyendo la realidad, la investigación, acción participativa, la comunicación popular, el marxismo latinoamericano, la sistematización, el teatro del oprimido, la teología de la liberación, que cuestionan todos o que construyen todos ellos propuestas para la liberación del pueblo, para hacer una lectura crítica de lo que nos pasa. Diríamos que es la educación popular. Es una corriente de pensamiento y acción pedagógica política latinoamericana que busca contribuir a la liberación de los pueblos de América Latina y el Caribe a través de la lectura crítica del mundo. Bueno, diríamos de todos los pueblos del mundo, no solamente de América Latina y el Caribe, pero aquí enfatizamos porque es netamente una apuesta epistemológica latinoamericana y caribeña. Y aquí traje voces que algunos de ustedes quizá conozcan. Carlos Núñez es un compañero arquitecto, educador popular de aquí de Guadalajara, fundador del IMDEC y fue presidente de SEAL en los años 90. Y él habla de que la educación popular ha incorporado y dialogado con diferentes corrientes de pensamiento, bueno, como ya veíamos en la presentación anterior, y su construcción teórica metodológica tiene como fuente su propia práctica. O sea, es como algo muy aterrizado, ¿no? Desde la base. El saber que de ella se aprende el conocimiento sistematizado y formulado en diferentes contextos y épocas históricas por diferentes autores. Esto lo plantea él en el libro que se llama La Revolución Ética y que está a la venta en el IMDEC, es, donde él trabajó. Y Moema Bieser es una socióloga brasileña que ella fue una de las impulsoras de lo que ahora se llama la historia oral. Ella entrevistó a Domitila Barrios, una mujer boliviana que denunció pues la opresión, el clasismo que se vivía en Bolivia, ¿no? Y ella plantea que la educación popular pues no es una cosa simple. Dice, en mi vivencia como educadora popular pues se basa siempre en el diálogo de saberes, es dialógica.
y posee características específicas como la flexibilidad de adaptarse a diferentes realidades sociales. Seguramente ustedes por la práctica que llevan, pues también lo hacen, o es ideal que se haga, ¿no? El respeto al repertorio local, lo que se sabe, a la capacidad de introducir nuevos elementos que ayuden a hacer conexiones con otras realidades y evaluar todo y ver cómo todo se interconecta en el ámbito global. Y contempla o puede contemplar el diagnóstico de la realidad, la capacitación, la articulación, movilización, la sistematización, la educomunicación y la divulgación de iniciativas. Eh, Claudia Corol, que es una periodista y educadora popular argentina, feminista también, ella dice que la educación popular aporta a mirar políticamente la vida cotidiana y cuestionar las relaciones de opresión en los distintos modos de vincularnos, pensando cómo transformar esas relaciones para que nuestras experiencias como personas autónomas puedan permitirnos la libertad de imaginar y de intentar crear un mundo sin relaciones de poder que sujetan y que oprimen. La compañera Roxana Longo, que también es educadora popular argentina, ella habla de que la educación popular como pedagogía crítica aborda la realidad desde una mirada que abarca múltiples complejidades presentes en la vida. Acude a su problematización de esas relaciones sociales, humanas, históricas, culturales, y uno de sus propósitos es la lectura crítica del mundo y las relaciones sociales existentes. Verónica del Cid, que es una educadora popular guatemalteca, feminista también. Ella también ella sí es profesora como usted es maestra. Ella dice que los objetivos de la formación política, desde una concepción de educación popular, nacen de la apuesta política de la emancipación que se gesta en la organización y movimientos populares, y responde a una necesidad concreta de construir y fortalecer y permanecer de fortalecer permanentemente las estrategias o caminos que nos hacen posible dicha apuesta. La metodología es solo un medio y no un fin. En ese sentido, genera conciencia y pensamiento crítico, permite armarse de valor y de argumentos que le den un sustento a la práctica política. Y Carlos Rodríguez Brandao, que es un brasileño, también trabajó muy de cerca con Freire y ha hecho mucha labor de educación popular y formación en Brasil y en América Latina. Él dice que la dimensión política de la educación popular como instrumento de movilización popular debe estar al servicio del proceso de cambios de las estructuras, o sea, las estructuras de dominación particularmente. Y él mismo señala que la educación popular parte del mínimo posible de acción de las clases populares. Toma todo su material pedagógico inicial es propia acción posible y los intereses espontáneos que se expresan. O sea, si se dan cuenta, siempre hay, la educación popular no es una cuestión académica que está solamente en las aulas, sino que está en los procesos concretos, territoriales, con las personas, los sujetos de la acción o los sujetos de nuestra acción transformadora. Y esta dimensión política pues instrumenta a las clases populares con aquello que fuera efectivamente necesario, es decir, puede ser alfabetización, manejo de ciertas herramientas tecnológicas como la radio o la organización u otras estrategias que seguramente ustedes también realizan. También estimula la organización del pueblo en torno a sus intereses inmediatos o no inmediatos y provoca el ejercicio del sentido crítico, de la autonomía, de la creatividad, de la solidaridad. O sea, siempre es importante que todo proceso de formación en clave de educación popular nos estimule la organización. Y esta dimensión política pues se traduce permanentemente en el significado político de sus acciones, esclareciendo aspectos como de la estructura de dominación y las develando en el camino y ofreciendo también análisis científico de lo que pasa en la realidad. Es decir, todo proceso de formación y acción implica también un cierto proceso de conceptualización y de reflexión. Dirían los compañeros de Brasil de CEPID, también implica hablar de qué son relaciones de poder, qué es el Estado, qué es la democracia o qué tipo de proyecto queremos o tenemos. También dice que favorece situaciones en que las clases populares pueden explicar los términos de su ideología al orden capitalista. De solo así podrá irse confiriendo a los diferentes tipos de acción popular un activo contenido de clase. Es fundamental esto de decir cómo vamos haciendo más claro esa posición, o sea, en dónde estamos y eso qué significamos para estar menos cercanos
desigualdades que existen en América Latina, o en México, o en Oaxaca, ¿no? Y ya más que en términos de lo que decimos desde la educación popular, ¿qué la caracteriza? Pues una cosa es partir de la realidad, de lo que pasa en ella y lo que está en juego. Los actores geopolítica que nos sucede. Y su opción es por las escuelas, y tiene una clara intencionalidad ética y dando lo que así los sujetos piensan, pero también decidiendo hacia dónde quieren ir. Y lleva a cabo diversas prácticas, metodologías, dependiendo del contexto, dependiendo del momento, se utilizan, se adaptan, se recrean. Pero el fin último no es hacer la cuestión metodológica, sino la parte política. Realiza análisis, reflexión y acción en torno a las diversas actitudes para pensar las prácticas. Siempre parte del corporizar, del que por el cuerpo, qué significa para nosotros, para nuestra vida. Y es necesaria esta reflexión crítica en torno a la identidad individual, colectiva y cultural para reconocer la presencia de los sistemas de dominación patriarcalista en nuestro propio ser, para poder desmontar, desnaturalizar. Ahí le decía a la porque hoy mis coherencias de hoy serán mis incoherencias de mañana, o mis incoherencias de hoy deberían ser coherencias mañana. O sea, cómo estamos también haciendo esta reflexión dialógica de nuestra propia apuesta. Y aquí traigo un esquema que se elaboró desde IMDEC, que habla de cómo construir esta visión y práctica integral en los procesos que acompañamos, que tiene que ver con la claridad de una visión política, una práctica coherente, un marco ético, que esté acompañada de procesos de comunicación, organización y educación, y que a la vez nuestra práctica constante lleve a cabo procesos de investigación, planificación, sistematización, evaluación, un cierto método, rigurosidad, en la que los sujetos de las diversas identidades se involucran desde sus territorios, participan y con ello construyen un poder para tener una correlación de fuerzas que les favorezca a sus intereses. Y también hay diferentes estrategias desde la educación y comunicación popular, ¿no? Desde manifestaciones de jóvenes, desde pancartas, la fotografía, las místicas o el buscar alternativas de construcción, alternativas que disputen al sistema hegemónico en el cual vivimos. Y bueno, desde SEAL tenemos diferentes espacios de producción de conocimientos. Bueno, ya por ahí en el cartel el maestro Javier ponía las Piraguas, que son unas revistas de educación y política donde compartimos experiencias de educación de nuestra región, o enfocados más propiamente en, por ejemplo, en la educación de personas jóvenes y adultas, o en la sistematización de experiencias, o en el legado de Paulo Freire, o enfocándonos en la educación popular feminista, que es una apuesta que tenemos desde SEAL. Y tenemos una campaña, bueno, aquí es como una campaña en defensa del legado de Paulo Freire, que ahora le llamamos una campaña de educación popular, que nos ayudó a celebrar estos 100 años de Freire, que busca defender sobre todo su legado y construir un modelo de sociedad que nos permita vivir con dignidad y construir diversas convergencias en torno a la educación popular como derecho humano, la democracia y los feminismos. Y estamos también impulsando el movimiento latinoamericano y cultural con el sur global a partir de articular expresiones artístico-culturales que hablen de la democracia, la construcción de otro proceso de país, de la juventud, las diversas voces a través del Festival por la Dignidad de los Pueblos, y aquí nos articulamos con diferentes actores latinoamericanos y caribeños. Bueno, aquí hay una imagen de varios integrantes de SEAL cuando nos encontramos en Argentina, y quiero pasar rápidamente algo que señala Freire y que tiene que ver con lo que a ustedes les interesa también. Él dice, no es posible ejercer la tarea educativa sin que nos preguntemos como educadoras y educadores cuál es nuestra concepción de ser hombre, ser mujer, o cuál es nuestra concepción de sociedad, cuál es nuestra concepción de mí mismo y de los otros. Y Freire define en Pedagogía del Oprimido al hombre y a la mujer como seres históricos que se hacen y se rehacen socialmente. Eso es algo fundamental en la educación popular y en el pensamiento crítico, es decir, las cosas no están dadas, las cosas están dándose
y en ese proceso de estar dándose tenemos la posibilidad de transformarlas. Y la experiencia social es la que nos hace, la que nos conforma como estamos siendo, y nosotros inventamos la existencia humana. Esa es una cuestión clave en la pedagogía del oprimido y en muchas de las pedagogías que Paulo Freire plantea, donde que las personas se conozcan como sujetos de su propia historia y al reconocerse sujetos de su propia historia, hacedores de la misma. A veces pensamos que la vida va y se va haciendo sola, y la cuestión es que nosotros en el hacer la vamos construyendo. Y señala también cosas que aquí claves que me parecen fundamentales en la pedagogía crítica, ¿no? Dice, Freire dice, yo tengo como el sueño de cambiar. Esto lo plantea en un libro que escribió Nita Freire, que se llama aquí lo tengo, Pedagogía del Compromiso. Ella juntó varias conferencias y en esas cosas él habla del sueño de cambiar el mundo. Creo que todas y todos los que nos apostemos por una pedagogía crítica desde la educación popular, pues es eso, apostar a cambiar el mundo. Reconocer que necesitamos del otro y de la otra. Es decir, no podemos negar su existencia y por lo mismo apelamos a la colectividad. Pensar la práctica educativa. Es importante dar altos en el camino y decir cómo estamos haciendo lo que estamos haciendo, a quién beneficia, contra quién estamos luchando, ¿no? Eso es lo importante. ¿Y cómo lo estamos haciendo? ¿Estamos repitiendo? ¿La estamos contextualizando o no? O sea, eso es parte también de reconocer las contradicciones que vivimos como docentes. Siempre vivir con esperanza. Creo que es algo un motor que tiene Freire y que tenemos los educadores populares y que tenemos como movimiento de educación popular, la esperanza. Tener compromiso con la vida y con el mundo. O sea, esto nos implica ser, como dirían otros compañeros brasileños, ser militantes de la educación, militantes de la vida. La curiosidad es fundamental en la pedagogía crítica, que nos motiva, nos empuja. La búsqueda nos moviliza. No podemos estar en la inmovilidad. O sea, tenemos que estar siempre buscando. Hay momentos en que hay que descansar, por supuesto, pero no por eso abandonar la lucha. Danilo Streck, en el diccionario Paulo Freire, que sacamos como SEAL en los años, como en el 2000, ¿qué sería? Como 2013, por ahí. Él ahí plantea Danilo Streck que, bueno, la pedagogía en la obra de Freire es diversa, ¿no? O sea, está desde la pedagogía del oprimido hasta la pedagogía de la autonomía, de la pedagogía de la esperanza, del conflicto, de la revolución, del diálogo, que están ahí presentes. Y el significado de pedagogía es mejor comprendido en el concepto de praxis. Creo que ese es un concepto clave en la educación popular y en Freire, en el que Freire tensionó dialécticamente la acción y la reflexión. O sea, la pedagogía se sitúa en el ámbito de esa tensión en que la práctica y la teoría están en diálogo permanente. Es decir, en diálogo entre lo que teorizamos, conceptualizamos y en lo que hacemos. Y en esa tensión identificar las tensiones y contradicciones. Y la pedagogía se refiere a prácticas educativas concretas que están realizadas por educadoras y educadores profesionales o no, y viene a ser el propio acto de conocer en el que el educador y la educadora tienen un papel testimonial en el sentido de rehacer frente a los educandos y con ellos sus propios procesos de aprender a conocer. Y también se refiere a un conjunto de saberes que están vinculados a la práctica. Implica la pasión por conocer. De ahí la necesidad de la formación permanente. Entonces, este es fundamental, es decir, darnos un tiempo y un espacio para también reconstruir nuestro hacer, reconocer cómo estamos aprendiendo a conocer y cómo estamos haciendo lo que estamos haciendo, en términos más generales. Y en el libro de Pedagogía de la Esperanza, Freire habla de 27 saberes. No voy a explicar, solamente los voy a puntear. Y él lo marca en 3 dimensiones. Quizás ustedes también ya lo reconozcan, ¿no? O sea, que no hay docencia sin disidencia, y enseñar no es transferir conocimiento, y enseñar es una especificidad humana. Aquí a grandes rasgos, cuando habla de que no hay docencia sin disidencia, pues dice, exige que seamos metódicos, exige que hagamos investigación, exige que tengamos respeto por los saberes de las y los educandos, porque vienen de un contexto concreto. Exige crítica, exige estética y ética, exige la corporificación de las palabras en el ejemplo, que lo que dirá Orlando Falborda es lo del sentipensar, como sentipensar, corporizar.
Exige riesgo, asumir lo nuevo y rechazar cualquier forma de discriminación. Exige reflexión crítica sobre la práctica. Exige el reconocimiento y la asunción de una identidad cultural. También en el ámbito de enseñar no es transferir conocimiento, ahí enseñar exige conciencia del inacabamiento, es decir, no somos seres inacabados, desde que llegamos aquí y ya se acabó. No, siempre nos estamos reinventando, renovando con el contexto, con las relaciones con otros, y ese contexto de inacabamiento nos habla de nuestra humanidad también, y de que tenemos también como humanos, humanas, la posibilidad de equivocarnos, y no está mal, sino de que al equivocarnos también podemos aprender. El reconocimiento de ser condicionado, pero si estoy en reconocimiento de ser condicionado, pero también reconociendo que esto está inacabado, puedo luchar contra ese condicionamiento. Enseñar también exige respeto a la autonomía del ser del educando. Hay un libro que se llama Miedo y Osadía, quizá lo conozcan, donde hable con Ira Sor, y él habla de cómo es importante tocar los miedos de las y los educandos, pero también respetarlos. Es importante porque en ese diálogo nos vamos reconociendo. También habla de que enseñar exige respeto a la autonomía del ser del educando, porque cada uno tiene no podemos transgredir su ser, hay que respetarlo. Exige buen juicio, exige humildad, tolerancia y lucha en defensa de los derechos de las y los educadores. Exige la aprehensión de la realidad, es decir, reconocerla, sentirla, alegría y esperanza, la convicción de que el cambio es posible, eso es fundamental, de que, o sea, que va junto con la esperanza, ¿no? La curiosidad, o sea, no quedarnos como que ya lo que me dijeron eso es, sino decir, bueno, ¿y qué más? La chispa de la curiosidad. Y otro más que, otro de los ámbitos que es enseñar es una especificidad humana, ahí habla de que, pues enseñar exige seguridad, competencia profesional y generosidad, que es como compete más hacia nosotros. Compromiso. Hablamos nosotros de lo que es hablar del compromiso social, de siempre el ser el profesor, profesora, o el ser un actor, un sujeto político, asumiendo requiere compromiso. También comprender que la educación es una forma de intervención en el mundo, una manera de hacer algo por él. Libertad, exige libertad y autoridad también. Exige toma de conciencia, consciente de las decisiones. Es decir, cualquier cosa que hagamos va a implicar un impacto, entonces hay que pensar bien eso que vamos a decidir. Exige también saber escuchar. Exige reconocer que la educación es ideológica, es decir, que nos plantea una posición ante una situación. No es algo que no es neutra. La educación es política, decía Freire, ¿no? Exige disponibilidad para el diálogo, es fundamental. Exige querer bien a los educandos. Entonces, como siempre, mucho el amor, Freire lo pregona en todos sus procesos. Y aquí quise traer algunas reflexiones del CEPIS, dos compañeros de Brasil, que ellos aquí comparto su experiencia, ellos proponen que la formación política tenga como objetivo calificar militantes políticos capaces de elaborar respuestas a los cuestionamientos actuales, para obtener conquistas para el grupo específico y para el conjunto de la clase trabajadora. Esta formación trata de temas concretos, coyunturales e históricos, y también incorpora temas actuales como relaciones sociales, de género, visión ecológica, respeto a las diferencias. Es una formación dirigida a sujetos organizados de la lucha popular que estudian, intercambian experiencias y piensan en la contribución de los trabajadores para el desarrollo de la sociedad. Es decir, ahí es donde está la rigurosidad y el método, ¿no? O sea, implica este proceso de formación más amplia. Y ellos plantean que entienden la formación como un proceso dialéctico de traducción, reconstrucción, creación y socialización del conocimiento que capacita a personas para leer e interpretar críticamente la realidad socioeconómica, política, cultural, con la intención de transformarla. O sea, siempre estar leyendo la realidad de manera crítica, con el objetivo de, pues, transformarla. Si se hace esa formación solamente como para obtener un grado, un X, pues eso no es lo que busca esta línea, sino que lo que se aprende sirva para la causa. Y también señalan que la formación es un instrumento político y pedagógico, que puede ser capaz de volver común las propuestas de una clase,
calificar la militancia para la lucha de clases elevando su nivel de conciencia. Esto es más político. Transformar el conocimiento en fuerza material para transformar la realidad. Facilitar la apropiación de contenidos y la metodología participativa. Incorporar la masa trabajadora como protagonista, eso siempre. Comprender a las personas envueltas con la reproducción creativa del aprendizaje. ¿Cómo hacemos esto? Y ellos plantean que la pedagogía de esa formación, conforme el momento del grupo, pues va a ser diversa, puede partir de lo local a lo general, de lo general a lo particular. El camino siempre debe ser participativo, porque la metodología popular se caracteriza por la incorporación de personas como protagonistas, siempre. Esta convicción ayuda a la superación del dogmatismo, del sectarismo o el adoctrinamiento, porque exige el envolvimiento correspondiente, el involucramiento de los participantes en el transcurso de todo el proceso de formación. Por eso en su trayectoria, este proceso formativo debe llevar a cuenta la interacción de 4 elementos, que son estos. Primero, pues las necesidades de la clase trabajadora o de los sujetos de nuestra acción, manifestadas en demandas, anhelos, reivindicaciones, relaciones a sus intereses concretos. El querer de los educandos con su visión de mundo, opción de vida y acumulado de conocimientos de la práctica social, es decir, su teoría. El concepto del proceso, pues las personas están situadas en una tela de relaciones económicas, históricas, culturales, religiosas, interpersonales, políticas y sociales. Es decir, nosotros reconociéndonos sujetos de un proceso histórico también de opresión en el que hay condicionamientos, pero que pueden ser cambiados, como lo dice Freire. La disposición para el intercambio, donde las partes se comportan como protagonistas, ejerciendo papeles específicos en una intensa interacción y tensión. Es decir, es una acción, una interacción desde la acción. Y bueno, por ahí dejaría mi presentación, no sé si por ahora voy a dejar de compartir. Ahora déjenme ver si los veo. Aquí cantada. Ok, bueno, listo. No sé si ahí me escucharon, si fue claro y si tienen preguntas. Sí, fue muy claro. Bueno, a mí me gustaría saber ustedes cómo están, dónde están, esto a qué les suena, si ya lo habían escuchado, si no lo habían escuchado. Seguramente han leído a Freire. Bueno, y si está alguien hablando, tiene el micrófono apagado, no le escucho. Bueno, maestra, sí, participo. Bien, la presentación que hizo es muy ilustrativa en relación al trabajo que realizamos. Perdón, pero es que hay mucho ruido aquí a un lado. Perdón por el ruido. Y bueno, me gustaría mencionar que me declaro fan de Paulo Freire desde siempre, desde que inicié mi formación en la escuela normal. Siempre me ha parecido uno de los autores en relación a pedagogía, didáctica, en relación al humanismo, muy, muy completo, y creo que es uno de los autores que todo docente debe de revisar en algún momento de su formación. En relación a la presentación que hizo, destaco muchos puntos que, bueno, son parte esencial de la pedagogía de Freire, de los principios filosóficos y teóricos que nos ha aportado, que son magníficos en el trabajo docente. Me encanta el término de praxis. La praxis creo que nos permite hacer continuamente una reflexión de la acción, como usted bien lo decía, y esto nos enriquece en el trabajo. Sabemos que la labor docente está llena de muchos matices, de muchas dificultades, de muchos momentos donde algunos son buenos, algunos son malos, o dependiendo, ¿no?, del enfoque que se tenga.
Sin embargo, todos nos enseñan algo, siempre contribuyen al aprendizaje y de esta manera leer a Freire, reflexionar sobre esta pedagogía crítica que nos hace ser más humanos, nos lleva a convertirnos en hombres y mujeres con mayor sensibilidad ante las situaciones reales de la vida. Esto nos hace crecer, nos hace ser mejores, ¿no? De alguna manera, por así decirlo, porque bien lo decía usted en los principios, ¿no? Enseñar es una especificidad humana y nos exige de buen juicio, nos exige de alegría, nos exige de esperanza. Y bueno, todos estos términos que maneja Paulo Freire, nuevamente digo, enriquece totalmente el trabajo docente. Nos hace reflexionar todos los días lo que hacemos. Como ya lo dije, muchas veces nos encontramos en situaciones difíciles, pero siempre debe de haber esa esperanza, siempre debe de haber ese entusiasmo de decir que siempre vendrán momentos más satisfactorios o momentos que nos permitan a lo mejor ir superando, ¿no? Los sinsabores del trabajo docente. Pero en relación a toda la presentación, bueno, la presentación que hasta ahorita lleva es excelente, muestra un trabajo de mucho, de un recorrido, como de un caminar, ¿no? Largo de esta profesión. Y creo que eso nos ilustra que siempre hay mucho más por hacer, que nos hace falta caminar, que nos hace falta a lo mejor reflexionar más, ¿no? La práctica, reflexionar más el ámbito educativo. En general, las condiciones de Latinoamérica son complejas, son diversas. Y bueno, nosotros acá desde Oaxaca y específicamente yo desde la costa oaxaqueña, nos encontramos con una diversidad infinita, una diversidad, una pluriculturalidad, ¿no? En relación a todo lo que existe, ¿no? De la vida. Y bueno, ahí vamos caminando en el trabajo docente y tratamos de hacerlo lo mejor posible. Pero muchas gracias. Gracias, Mónica, por tu comentario. ¿Alguna otra reflexión que tengan ustedes desde donde estén? Bueno, Mónica dice que es de la costa. ¿Ustedes dónde están? Maestra, buena tarde. Betsabe. Ajá, Yo estoy bien. aquí en Santa Cruz, Jojocotlán, es un municipio pues aledaño de la ciudad de Oaxaca. Y mi comentario va en torno a lo siguiente. En alguna diapositiva señaló que Paulo Freire señalaba que no es posible ejercer la tarea educativa sin que nos preguntemos, como educadores pues y educadoras, cuál es nuestro concepto de hombre, ¿no? Y de mujer. Y eso debería ser, ¿no? Sin embargo, creo que muchos ejercemos o ejercen la práctica o la tarea educativa sin que se hagan estas preguntas como de base o estas preguntas fundamentales, ¿no? Y justamente ahí es cuando caemos en convertirnos, y aunque se han reído mucho de mí, pero pues bueno, en técnicos instrumentales del Estado justamente. O sea, nos convertimos en reproductores de plan y programas de estudios como los dicta el Estado, como los marca el Estado, y justamente no podemos hacer este tránsito de lo técnico instrumental o de la racionalidad técnica a la racionalidad crítica, ¿no? Es bien complicado y considero yo que nosotros vamos como formadores de docentes,
formamos educadores populares, educadores del pueblo, para el pueblo, con el pueblo. Y cuando nosotros no cuestionamos estas partes de, bueno, ¿por qué dicta esto el plan y programas de estudio, no? ¿Cómo incide? ¿Cuál es el concepto de hombre o mujer que le subyace? ¿Cuál es el concepto o cuál es la sociedad que pretende formar? Cuando no nos preguntamos estas, valga la redundancia, estas cuestiones de fondo, de base, justamente no podemos hacer el tránsito. Y creo que muchos hemos hecho el tránsito de lo técnico instrumental al técnico conceptual. El autor fulano dice esto, el autor mengano dice lo otro, etcétera, ¿no? Y bueno, está bien, es muy rico toda esta parte de poner a conversar, esta parte de la práctica, teoría práctica, pero en algún momento considero yo que debemos empezar a cuestionarnos o preguntarnos, bueno, ¿qué digo yo en función a lo que me toca vivir? En función al contexto en el que me desempeño, en función a las mismas condiciones estructurales que permean y que permearon mi vida, ¿no? Y considero yo que sí es necesario, es importante que reflexionemos, que empecemos como a tener este tipo de conciencia histórica, esta conciencia, ¿por qué no de clase? Y que esto sea un reflejo de, vamos, ¿no? Porque no podemos desvincular, es lo que platicábamos cuando trabajamos en colectivo. Yo traigo mis condiciones estructurales cargando, es lo que me permea. Y no puedo yo llegar al salón de clases o a la escuela o a la institución y decir, bueno, ustedes condiciones, ustedes pensamientos se quedan en la entrada y yo entro como otro ser iluminado. No, es complicado, es imposible además, ¿no? Y cuando nosotros podamos empezar a cuestionarnos todas estas situaciones, cuestionar la historia que nos ha tocado vivir, la historia, cómo ha incidido la historia a nivel internacional, nacional, local, hasta mi historia personal, y cómo yo soy producto de esto, yo creo que sí vamos a continuar haciendo esta tarea educativa, pero la tarea educativa meramente en técnicos instrumentales del Estado, como una categoría que ha sido ampliamente, pues, expuesta, ¿no? Denunciada, pero que seguimos, desafortunadamente, pues, reproduciendo. Entonces, yo creo que eso sería es un buen inicio, ¿no? Empezar a preguntarnos esto y, y empezar realmente a incidir en formamos licenciados en educación primaria, preescolar, educación física, educación especial, educación secundaria, pero que sea como una redundancia de educadores del pueblo, vamos, de educadores populares, porque nosotros venimos de ahí, porque nuestros alumnos son o van a ser maestros del pueblo, no van a ser maestros pues de una élite, porque la élite tiene sus propias instituciones, tienen sus propias formas de reproducción, tienen sus propias lógicas, ¿no? De pensamiento. Sin embargo, a nosotros nos obedece otra realidad. Considero importante que empecemos a tener como pies de plomo un tanto y empezar como con estas cuestiones de base, ¿no? Y de fondo. Muchas gracias, maestra Rosa Elba. La verdad es que esta conversación, esta exposición es esclarecedora, refuerza muchas cuestiones que habíamos como seguido de Paulo Freire. Yo soy maestra, yo soy egresada de una normal igual, y de alguna forma siempre nos dan como tintazos de la pedagogía del oprimido, la pedagogía de la esperanza, la pedagogía de la autonomía, ¿no? Pero se vive de otra forma ya del otro lado, como formador de docentes. Le agradezco mucho, la verdad me encantó la charla. Gracias. Gracias, Betsabe. Pues mira, estas reflexiones que hace se me hacen súper importantes y que, o sea, que tienen que ver en cómo, o
sea, cómo nosotros, o ustedes, o nosotras, nosotres, como docentes, como formadores, también nos asumimos como sujetos de la historia, ¿no? Y tiene que ver con cuestionar esto, decir, a ver, este programa, ¿a qué intereses responde? Este programa educativo, esta metodología, esto, ¿qué tipo de educando voy a estar formando? ¿Un educando que obedece o un educando que cuestiona? ¿Qué educandos estamos formando? ¿O qué docentes estamos formando? Paulo Freire decía hace varios años que cuando se generan cambios en un territorio, más bien cuando se hacen revoluciones en un territorio, cambia un gobierno, por ejemplo, habría que revisar el currículum que se queda perdón, más que el currículum, no recuerdo cómo se llama, Espérame, Mateo, programa, vamos a ver el carro. Espérame, ahí quédate. creo que Viridiana tiene abierto su micrófono. O sea, cómo el currículum, más bien el programa académico, el programa de formación, responde a unas clases, a la clase que estaba en el poder. Entonces, implica revisar ese programa, revisar a qué está respondiendo y preguntarnos para qué estamos formando, ¿no? O sea, hay otras preguntas, ¿a quién beneficia este programa de formación? ¿A quién, a qué intereses está dirigido? Y hacernos estas preguntas también, hacer esta revisión histórica de nosotras y nosotros mismos, de dónde venimos y reconocer en nuestra propia historia cómo está la dominación colonial, patriarcal o capitalista en nuestra propia vida y cómo la podemos desmontar, sin que sea tampoco un proceso como de castigo, ¿no? Pero sí hacer esta revisión para la reflexión crítica de nuestra práctica. Bueno, no sé si hay alguna otra reflexión. No, igual a lo mejor les preguntaría si algunos de ustedes han hecho la sistematización de su experiencia. ¿Se han sentado a escribir, a reflexionar en colectivo? Capaz que sí, ¿verdad? No sé, ¿alguien quiere comentar? A mí me gustaría comentar, maestra, en relación a una sistematización como tal y presentar un producto de esa sistematización como alguna revista o algo, no. Pero sí en el desarrollo de tesis, por ejemplo, hemos estado realizando algunos trabajos en la maestría, en el doctorado, incluso hice una maestría en el CREFAL, donde es una institución que tiene que ver con toda Latinoamérica y que presenta unos trabajos de sistematización extraordinarios. Ahí, por ejemplo, tuvimos la experiencia de hacer unas pequeñas memorias, hicimos una revistita ahí con algunas compañeras en la maestría y bueno, hemos estado utilizando como ciertas estrategias de otras educadoras, de otros educadores que han hecho trabajos de sistematización y hemos tratado de retomar esas experiencias para crear nuevos proyectos adaptados a las condiciones reales en nuestros contextos. Y en general, yo creo que nos hace falta a la mayoría de los docentes realizar más sistematización de nuestra práctica, porque considero que muchos docentes de Oaxaca, muchos docentes hacen unos trabajos muy buenos, muy relevantes para la educación. Sin embargo, se quedan ahí en la simple experiencia vivida, pero no se comparte. Entonces, ese trabajo de sistematización ha quedado un tanto, digamos, nos ha faltado, ¿no? Ese trabajo en algunas partes. Sin embargo, no digo que no existe, porque sí existe. Sí hay muchos docentes que lo han realizado, pero sí, en general, en todos los niveles educativos, hace falta
Hace falta que podamos todavía socializar un poco más, construir los colectivos académicos y a lo mejor generar estos principios teóricos, ¿no? Y compartir estas experiencias con los demás. Sería todo, gracias. Gracias, Mónica. ¿Sí, José Antonio? Bien, buena tarde a todos, buena tarde a usted, maestra, a todos y a todas. Eh, Agradecerle por compartir esta conferencia y bueno, abrirnos un poco más sobre la perspectiva de la educación popular en relación igual con la pedagogía crítica. En este sentido, mi pregunta más que nada va encaminada a una situación de los diferentes movimientos populares que se plantea más aquí en el estado de Oaxaca. Bueno, sí, es conocido por usted, pues hay un sinfín de movimientos de diferentes organizaciones, ¿no? En el cual, pues, esta educación popular se plantea desde una cuestión, desde la misma o desde el mismo estado, como el famoso populismo que han calificado o han manifestado de esa manera, igual desde los mismos, pues, dirigentes, ¿no? Que para llevarles la parte de la contraposición. Entonces, ¿en dónde es viable o considerado viable y dónde se pierde el objetivo de estos movimientos que al final son tachados como pues subversivos u otros calificativos que pudieran darse? En ese sentido, los movimientos populares, ¿cómo entonces integrar estos movimientos sin llegar a posturas tal vez inconciliables o inaceptables entre el pensamiento tal vez radical o no comprendido por las acciones que se llevan a cabo en cada una de estas manifestaciones? Y como lo tenemos ahí, como les decía, aquí en Oaxaca, en el ámbito al que pertenecemos, la cuestión político-sindical desde el mismo magisterio, y a nivel también nacional o mundial esta situación del género que ha llevado a pues múltiples manifestaciones, tal vez a veces violentas por parte de las mujeres, por pues emanciparse tal vez de la situación patriarcal o de las situaciones propias que tiene este momento en la vida, pues de la realidad como se plantea, ¿no? Bueno, creo que hay varias situaciones ahí. Si fuera tan amable, pues tal vez de aclararme algunos de estos puntos, se lo agradecería. Y gracias de antemano por el compartir la conferencia. Muy amable. Gracias, José Antonio. Bueno, algo que sin duda no podemos negar, como lo señalas, que es que en Oaxaca, en nuestro territorio y en América Latina y el mundo hay diversos movimientos, ¿no? Sociales, populares, educativos, de agricultores, de mujeres, que persiguen objetivos concretos, ¿no? Para dignificar la vida, para reivindicar un derecho, para exigir respeto, la tierra, en fin, una serie de luchas y movimientos. Y ahorita me recordé un pasaje que leí de Freire, estoy leyendo este libro, bueno, no se alcanza a ver muy bien, pero es el que se llama Pedagogía del Compromiso. Y ahí Freire comparte, porque, bueno, una cosa que Freire hacía era que los escritos de él se llaman libros hablados, no sé si ustedes lo sepan, y que parten del diálogo, ¿no? Siempre es un diálogo con alguien, una conferencia, con otra persona, pero no eran artículos que él escribía, aunque lo hacía así también, por supuesto, de solamente lo que salía de su cabeza. Lo que salía de su reflexión era por la reflexión que hacía de lo que vivía en su contexto. Y era algo que plantea, es que es importante identificar cuáles son, y creo que eso también lo hacemos en la educación popular, cuáles son los puntos en común a partir de los cuales podemos dialogar. Porque no podemos decirle a un movimiento o a otro que piensen igual que nosotros, porque evidentemente eso no puede ser, ¿no? O sea, todos tenemos una manera de pensar, pero sí hay cosas que podemos hacer juntos y eso se negocia. Ahorita me recordó esto por cuando hablabas de que eran movimientos subversivos, ¿no? Yo digo, la educación popular busca
o pretende la emancipación de los pueblos, la liberación de los pueblos, para que se organicen, para que reivindiquen desde sus propias luchas y concepciones. Y la coherencia de su propio movimiento va a ser, yo diría, va a ser valorada, balanceada por sus propios integrantes. Es decir, si lo que se hace es coherente con sus apuestas éticas y políticas, lo que está haciendo es lo que corresponde. Y si queremos hacer una alianza con otros movimientos, pues tenemos que dialogar y negociar, porque siempre se negocia, porque todo es político. Y evidentemente puede haber posturas que son irreconciliables, hay con quienes a lo mejor no nos vamos a aliar porque no es lo que queremos, pero va a haber otros con los que sí. Y bueno, por ejemplo, tú hablas de la política sindical, yo creo que siempre debemos partir de preguntas. Freire siempre partía de la pedagogía de la pregunta, ¿no? De decir, bueno, ¿y eso qué está? O sea, podríamos preguntarnos, ¿y eso qué está haciendo tal grupo o tal otro? ¿A qué intereses responde? ¿Está respondiendo a intereses que benefician al pueblo o está beneficiando intereses que van contra el pueblo? ¿Quién es el pueblo? Bueno, el pueblo son los sujetos que están organizados o no organizados, que viven en nuestro territorio y que tienen deseos como todos nosotros de vivir con dignidad. Entonces, todo proceso formativo o todo proceso de alianza tiene una perspectiva política. Así, bueno, ¿a qué corresponde? ¿A qué intereses responde? Estas estrategias que se utilizan permiten la decisión, la participación de los actores involucrados o no. Eso, o también eso, eso cómo se lo preguntamos también a nuestra propia práctica educativa. Esto que estamos haciendo contribuye a que los sujetos de nuestra acción, es decir, los docentes que se están formando o las personas que se están formando para ser docentes, permite que haya una participación crítica o no, porque muchas veces pasa que tenemos a veces, dominamos el currículum, los temas, y no permitimos la participación o el involucramiento. Entonces, no se trata de que, digamos, vamos a beneficiar el populismo, sino estamos hablando de que desde la educación popular se debe fomentar la organización de los pueblos para su liberación. Porque el populismo es una cosa y la liberación de los pueblos, yo diría, es otra cosa. O sea, creo que podemos ir clarificando esto al respecto. Y respecto a las luchas de las mujeres, al feminismo, a la reivindicación de la, digamos, ¿cómo decirlo de esta manera? De la internacionalización de la defensa de las mujeres, creo que es una lucha histórica que nos deben a las mujeres. El poder caminar sin miedo por las noches, el decidir estar o no estar con una persona, el también reconocer las necesidades de las mujeres en contextos de formación o de organización, también es importante. Pues son una serie de cosas, de lecciones que el movimiento feminista nos ha, digamos, enseñado, pero también es cierto que hay estrategias que son muy, muy rudas, porque hay un movimiento feminista que es muy duro y que dice, nosotros podemos, no sé, pintar eh, una monumento, pero el monumento se puede reparar. Dicen, las vidas de las mujeres no, las vidas de las mujeres asesinadas no. Entonces es cómo luchamos contra lo que está detrás del sistema de opresión patriarcal, que es decir, el derecho a decidir sobre nuestra vida, sobre nuestros cuerpos, y el derecho a estar caminando libremente a la hora que sea, independientemente de que seamos hombres o mujeres. Entonces es todo eso necesitaríamos otro taller. Pero creo que hay muchísimas cosas que el movimiento feminista nos ha enseñado. Hay muchas cosas que Freire nos está también pidiendo, decir, bueno, ¿cómo reconocernos que el hecho de que seamos docentes también implica que haya una militancia educativa, una militancia que vele por la dignidad de quienes están formando, pero también del espacio en el que estamos actuando? Es decir, hay preguntas que se quedan, ¿no? Y no quiero que a lo mejor las vayan a responder aquí, ¿no? O sea, ¿qué tanto? Bueno, primero pregúntanos, a ver, ¿en dónde estamos actuando?
¿En qué territorio? ¿En qué comunidad? El programa educativo que estamos utilizando está siendo reproducido tal como llega de más de arriba. Bueno, yo no conozco el sistema educativo como está formal educativo, pero ¿hay alguna posibilidad de que ese programa educativo se adapte al contexto del espacio donde estamos y utilicemos las palabras que suenan, que significan en ese territorio o no? ¿Qué tanto lo hacemos o no lo hacemos? O sea, hay una serie de preguntas que nos podemos hacer a nuestra práctica que nos pueden llevar a ser educadores militantes, educadores que están trabajando a favor del pueblo, porque esa es en esencia la pedagogía crítica, ¿no? El aprender a leer el mundo para transformarlo. Freire, no sé si ustedes sepan esa anécdota, pero bueno, creo que es muy conocida. Freire, en su proceso de formar o alfabetizar a los adultos que no sabían leer y escribir en Brasil en la época predictadura, él hizo primero una investigación cultural en el territorio donde estaba. Es decir, fue y preguntó cuáles eran las cosas más simbólicas y significativas de ese territorio, para que a partir de esas palabras, que eran las palabras generadoras, las palabras significativas, simbólicas, se pudiera empezar a hablar primero no de cómo se escribía, sino primero qué significaba esa palabra. Por ejemplo, una palabra muy famosa en portugués es tíjolo. Tíjolo es ladrillo. Entonces, ahí, por ejemplo, y se partía de la pregunta, decía, bueno, ¿qué es el ladrillo para esta comunidad? ¿Quién lo hace? ¿Cuándo lo hace? ¿Con qué lo hace? Y entonces empiezas a desenmarañar una serie de preguntas que te empiezan a contextualizar el ladrillo. Y no es un ladrillo que está ahí fijo, inamovible, o un objeto que está ahí inanimado, sino que es un objeto que tiene una historia, que tiene un contexto y que tiene un momento y que además tiene una significancia para mí. Y entonces la palabra ladrillo no tiene valor por solo ser la palabra ladrillo, sino porque detrás de ella hay toda una historia, porque algunos de los que están en ese contexto son albañiles, y a lo mejor en ese contexto también hay empresarios de las viviendas, suponiendo, ¿no? Entonces, a partir de eso se empieza a hacer un análisis de clases, se hace un análisis histórico, económico y político. Entonces, la palabra generadora es un proceso que inicia para hacer la formación política. Por eso Freire fue perseguido en Brasil. No fue solo porque estaba enseñando a leer, aprender a leer y escribir a los adultos, sino porque en ese aprendizaje, en ese proceso de aprender a leer y escribir, se aprendía la historia, y se aprendía la historia de la lucha de clases, y se empezaba a tomar posición. Entonces, a lo mejor es importante preguntarnos qué tanto lo que estamos nosotras y nosotros compartiendo en el aula nos lleva a hacer una reflexión crítica de nuestro estar y ser en el mundo. Esa es la esencia. Bueno, no sé, ya me colgué. No sé si alguien más quiere preguntar algo más al respecto. Gracias. Bueno, no sé si hay otra pregunta, otra reflexión. ¿Cómo se quedan? Están muy calladitas y calladitos. Pues maestra, sí. Si nadie quiere preguntar, yo voy a abusar del uso del micrófono. Muy bien. Y en una diapositiva nos marcaba sobre la visión y práctica integral de los procesos. A mí se me hace sumamente interesante como la pirámide pero hay un triángulo y como lo leo, para tener una práctica coherente, dígame si es correcto o si yo comprendí mal, para tener una práctica coherente debemos tener una visión política.
clara, entiendo yo, y obviamente un marco ético, ¿no? Y esto nos va a permitir una estrategia pedagógico-política, ¿no? Entiendo yo que tiene que ser, pues, formativa, en donde la comunicación, organización y educación estén presentes en los diversos territorios, en donde se construyen los sujetos con diversas identidades o identidades diversas, la participación, obviamente, y la pregunta es, pero para esto debemos establecer estos procesos, es como una metodología, quiero entender yo, ¿no? Investigación, planificación, sistematización y hacer la evaluación. Entiendo yo que no nos vamos a remitir solamente pues al contexto educativo, sino al contexto educativo formal, por decirlo de alguna forma, sino que sale de esto a los contextos no institucionalizados. Pero la metodología tendría que ser así, o hay alguna cuestión que yo no logro apropiarme. Sí, no, gracias por tu comentario, Betsabe. Evidentemente, cuando se habla de una práctica coherente, implica hacer una reflexión o sea, hay un proceso metodológico que se tendría que hacer. Es decir, primero tendríamos que preguntarnos, digo, y eso quizá lo podemos hacer en algún encuentro presencial que tengamos, o en línea, preparándolo más en términos de trabajo como más tallereado, más de reflexión. Primero, ¿qué es lo que estamos queriendo hacer desde nuestra acción? ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Cuál es el sueño? ¿Cuál es el sueño? Freire siempre habla de eso, de la utopía. ¿Cuál es ese sueño que queremos hacer? Después tendríamos que preguntarnos qué es lo que estoy haciendo, qué es la práctica, ¿no? En concreto. Y luego tendríamos que preguntarnos en qué contexto hago esa práctica y en qué contexto concreto tengo ese sueño, para entonces hacer una confrontación y preguntarnos, ¿esto que estoy haciendo? Ajá, exacto. ¿Esto que estoy haciendo, esta práctica que yo realizo, es coherente con lo que estoy soñando? ¿Esta práctica que yo tengo es coherente con el contexto? Entonces, el marco de la coherencia, pues nos lo va a dar esta reflexión, de decir, ¿qué quiero? ¿En dónde estoy haciendo lo que estoy haciendo y qué estoy haciendo? Hay que hacer un ejercicio y eso implica, pues, pensar, escribir, delinear, para entonces confrontar. ¿En diálogo con quién? En diálogo con otros y otras. En diálogo con mi contexto, en diálogo con mis compañeros, y no para latigarnos, sino para reconocer vacíos, huecos y posibilidades de transformación, de mejorar, de decir, bueno, a ver, si queremos voy a elucubrar, ¿no? Si queremos formar docentes que contribuyan a la transformación de la realidad en sus territorios concretos, lo que estoy haciendo yo con el programa educativo, me remito a eso por la realidad en la que ustedes están, ¿este programa educativo contribuye a que esos docentes se formen así o no? ¿O qué tipo de docente estamos formando? ¿Un docente que se para a repetir o a crear? O un docente que está leyendo la realidad cotidiana en la que vive y a partir de eso elabora estrategias necesarias que permitan o contribuyan a esa transformación. Bueno, es un diálogo muy interesante. Mónica, vi que levantaste la mano. Sí, es que dijo algo muy interesante que me hizo querer participar en relación a qué tipo de estudiante estamos formando. Creo que nosotros tenemos una labor muy, muy importante en el hecho de que podemos formar sujetos críticos o sujetos manipulados, ¿no? Que no tienen la capacidad de raciocinio, la capacidad de discernir si es correcto algo o es incorrecto, o si es el interés de la mayoría o si beneficia a más personas, ¿no? Porque usted decía bien hace un momento, la diversidad de pensamiento, la diversidad de puntos de vista no se pueden evitar, son parte de lo social, son parte del entorno en donde estamos todos involucrados,
pero sí debemos de tener la capacidad de diálogo, como ya lo decía, la capacidad de, 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 de reflexionar en relación a qué es lo que conviene, ¿no? A la mayoría o cómo repercute en la vida social de las personas, del entorno. Por ejemplo, hoy en día se han vivido unos cambios muy trascendentes en tanto el tipo de jóvenes que estamos teniendo, ¿no? Y en gran medida o en gran parte tiene que ver con la educación que se ha ofrecido en todos los niveles educativos. Se ha relajado de alguna manera, o sea, se ha perdido la formación ética y bueno, a menor escala y a mayor escala, eso ha repercutido en una contaminación humana. O sea, estamos en una sociedad que no cuida, que no se cuida a sí mismo, que no cuida el planeta y que nos está llevando a todos por la borda, ¿no? Y bueno, creo que el aporte de Paulo Freire nos enseña a soñar en ese ideal que todos quisiéramos tener, ¿no? Queremos no solamente educarnos para cumplir con un programa, sino educarnos para una vida mejor, para una vida plena, para tener mejores oportunidades. Y bueno, eso es lo que muchas veces dejamos un poquito de lado. Creo que muchos maestros nos encasillamos más a cumplir con un programa y no a hacer ese trabajo didáctico que permita a las personas a crecer, que permita a los sujetos ser, ¿no? Y esa es la parte que creo que sí debemos de destacar en cuanto a la pedagogía de Paulo Freire. Hay un libro que también leí hace mucho tiempo de Política y Educación de Paulo Freire y también la pedagogía de la pregunta, preguntarnos, ¿no? Hace un momento usted decía, ¿qué estoy haciendo? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Qué quiero lograr con eso? ¿Hacia dónde voy? Qué tipo de ser humano soy, ¿no? En este momento, en qué me he convertido y cómo ha influido a lo mejor todo lo que he vivido y cómo lo estoy tomando hoy, en el presente. Y bueno, creo que nos pudiéramos llevar múltiples conferencias con Paulo Freire por tanto aporte que nos ha dado. Y sí, todo lo que se ha mencionado, pues tiene que ver en los grandes cambios sociales, ¿no? Usted hace un momento mencionaba sobre las mujeres. Y bueno, nosotros por ser mujeres, de alguna manera, pues somos feministas, debemos de serlo, ¿no? Porque tiene que ver con la lucha de nuestros derechos, con la lucha de la posición social que se nos ha negado y bueno, sería otro tema para otra conferencia, pero bueno, soy feminista y apoyo al feminismo. Gracias, gracias, Mónica. Bueno, yo no sé cómo estamos de tiempo, pero me preguntaba ahora, porque Freire siempre habla también de, bueno, yo le decía que él hizo toda una investigación antes de hacer este proceso de alfabetización a partir de la palabra generadora, de saber, bueno, yo no sé en qué territorios están ustedes, pero me imagino que están en Oaxaca, en sus diferentes regiones, y la realidad quizás se parece bastante a lo que pasa en el resto del país, pero valdría la pena no sé, que ustedes indaguen, o sea, cómo están los niveles de violencia en las familias, cómo están los miedos, cómo está la frustración, cómo está la tristeza, con qué cosas podemos saberlas, o qué problemas les afectan a la comunidad. Que eso implica un plus y es por eso hablamos de militancia, ¿no? Militancia de la educación, eh, en el que, pues a partir de eso podemos generar estrategias colectivas con la comunidad. Diría otro educador popular, sociólogo también colombiano, que se los recomiendo, se llama Orlando Fals Borda. Él decía, él decidió en un momento de su vida tomar postura y decir, pues yo dejo de ser maestro y me voy con los campesinos a luchar. Y se fue. Dijo, y en ese proceso a lo mejor me va a tocar una bala, porque estamos defendiendo territorios.
Entonces, tomar postura es eso, ¿no? O ser protagonistas. No sé, cada una y cada uno de ustedes son sujetos de su propia historia y también que pueden, junto con otros actores de su comunidad, pues también apoyar, dar voz a las demandas de los pueblos y eso, ¿no? O sea, creo que ese es como el gran desafío. Y pues sí, hay muchas tareas, hay muchas cosas que seguir haciendo, reflexionar sobre la práctica, escribir sobre nuestras prácticas, compartirlas y aprender de ellas. Yo me recuerdo, bueno, yo he acompañado muchos procesos de sistematización aquí en Guadalajara, en Cuba también, y ha sido muy, muy grato cuando el ejercicio, cuando la sistematización o el proceso de sistematización se hace de manera muy abierta y muy crítica. Hay posibilidades de aprendizaje muy grandes para afinar metodologías, para afinar estrategias, y no solo para publicar un libro, sino para realmente hacer mejor la vida en una comunidad, en un pueblo. Creo que ese es de los fines, de las finalidades principales de la educación popular. Bueno, no sé si ya creo que ya no veo a Javier, ya se nos fue. Aquí estamos Ahí escuchando, está, ahí maestra. está, ahí está Aquí Javier, estamos ya lo veo. escuchando. Te estamos escuchando, gracias. Pues Pues, maestra, sí, por ahí Berta va a hacer algún comentario. Yo creo que vamos a ir cerrando por así sus es. tiempos la Muy actividad. bien. Gracias. Pues Claro. vamos cerrando ya la sesión, maestra Rosa Elba, no sin antes agradecerle, ¿no? Por sus tiempos, por adecuarlos a los de nosotros. Y bueno, yo creo que nos ha dejado tareas, ¿no? Y una de las categorías, pues, más importantes teórico-prácticas que nos ha dejado el maestro Paulo Freire es eso, justamente, apostarle a los inéditos viables, ¿no? Ya que justamente el inédito viable encierra esta confianza en el sueño que puede ser posible, ¿no? Pero creo que podríamos agregarle también a este inédito viable, a los inéditos sensibles, retomando las palabras de otra maestra, y también que podríamos empezar a enfocarlos a estos inéditos inevitables que tenemos que estar, que nos tienen que estar llevando hacia otras realidades, ¿no? Donde podamos ser incluidos todos. Le agradecemos mucho su tiempo, compañeros, siempre un placer estar con ustedes. Maestra, muchas gracias nuevamente y bueno, que esta charla, que esta plática, pues no sea la primera ni la última que podamos estar retomando, ¿no? Trabajos en lo subsecuente. Muchas gracias, compañeros. Maestro Javi. Maestro Javi, tiene apagado su Tu micrófono. micro. Gracias. Pues muchas gracias, maestra Rosy, por habernos atendido esta petición de hace varios meses ya de reagendar la actividad de la plática, la conversación con nosotros. Seguramente que tendríamos que revisar por ahí una agenda posterior, cómo podríamos seguir trabajando, pero le agradecemos mucho su apoyo al equipo, al colectivo que estamos construyendo aquí en Oaxaca. Gracias, maestra, muy amable, y sobre todo el apoyo de los compañeros que han estado presentes en esta actividad. Muchas gracias a todos, todas. Un placer y me daría mucho gusto luego verles. Muchas Claro, sí, gracias. gracias. Gracias a Muy bien. todos. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Compañeros, Hasta buenas luego. tardes. Gracias, Gracias, compañeros. bonita Saludos. tarde. Gracias. Fue un placer, buenas tardes. Buenas tardes, saludos. Chao, chao, hasta luego. Gracias, buenas tardes. Adiós. Adiós.